Buenas noches, amigos. Nos encontramos en una nueva emisión de su programa Las Chuapas, nuestra historia. Estoy acompañada por el cronista de la ciudad y debido a las inclemencias del tiempo, hoy nos encontramos en la oficina de la Dirección General de Diario Presencia. Nos encontramos en la oficina del licenciado Roberto Morales Ayala, debido a que nuestro estudio, por las inclemencias del tiempo, pues no lo pudimos utilizar hoy, doctor. Sin embargo, pues no quisimos dejar pasar este programa porque pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos los chuapenses. Como hemos podido conocer a través de este programa, Las Chuapas, nuestra historia, nuestro municipio está fundado prácticamente sobre una zona altamente petrolera. Las Chuapas, hace 2 días precisamente, pues el Pozo Plan 55, del que ya hemos platicado en programas anteriores, cumplió 80 años de aquella histórica hazaña en la que fue perforado por manos mexicanas, doctor, y que pues es un orgullo tenerlo aquí en Las Chuapas, este pozo, en la colonia J. Mario Rosado, como lo hemos dicho, y pues de verdad que hoy vamos a hablar de esto, doctor. Usted ha tenido la oportunidad incluso de llegar ya hasta el pozo. ¿Cómo fue que se realizó este descubrimiento, doctor? Bien, pues buenas noches a nuestros amigos que nos hacen el favor de estar aquí presenciando y escuchando estas pláticas, ¿no?, que llevan con la finalidad más bien de pues contar un poquito de la historia de nuestro lugar y que pues esto llegue a los oídos de la mayor cantidad posible de personas, quienes nos ven, las familiares de las personas que nos hacen este favor, para que se difunda un poco más la historia de nuestra ciudad, de nuestro municipio, ¿no? Efectivamente, como bien dijiste, Las Chuapas está sentada en terrenos de mucha capacidad petrolera de almacenamiento, ¿no? Siendo un terreno bajo, que su nivel más bajo son 10 metros sobre el nivel del mar, y el nivel más alto de todo el municipio alcanza 1.200 metros. Entonces es una variante grande, ¿no? Se han descubierto grandes yacimientos petroleros en las regiones que tienen niveles bajos sobre el nivel del mar. Tal es el caso de Las Chuapas con nuestros 10 metros, que realmente son pocos, ¿no? En fin, sí, la historia de nuestro pozo, pues ya cuando se logró la expropiación petrolera, que recordamos que las grandes compañías que llegaron en un momento dado en la historia de nuestro país a ser hasta 75, que venían de diferentes países, la mayoría norteamericanos, ingleses, etcétera, venían, perforaban y desde luego que pues se llevaban el oro negro a sus refinerías, en especial a Estados Unidos, y prácticamente pues no dejaban ninguna utilidad a nuestro país. La contratación de los obreros mexicanos pues era para ser obreros, porque ellos traían el personal calificado, los ingenieros, los técnicos que conocían bien la explotación del petróleo, y entonces pues realmente quedaba casi nada de cuanto a las ganancias que pudiéramos tener como dueños de ese oro negro que subsistía en nuestro subsuelo, ¿no? Bueno, finalmente, pues después de tantas situaciones anómalas, el presidente Lázaro Cárdenas decidió que ya era tiempo de cortar con esa situación, porque a pesar de las pláticas que el presidente había tenido con los dueños de las compañías, con muchos consorcios que eran muy poderosos económicamente y políticamente también, desde luego, pues ellos no le hacían mayor caso a las sugerencias del presidente de la República de que se dieran más oportunidades a los obreros y a los técnicos mexicanos, y sobre todo mejores salarios, ¿no? Eran salarios realmente de muy bajo nivel, y por supuesto que el tipo de trabajo que se tenía era muy riesgoso. Muchos obreros perdieron la vida en esos años por accidentes que ocurrían, pues una tubería muy pesada, muy violentos los movimientos que se hacen para poder perforar, y a grandes alturas un trabajador tiene que estar allá dirigiendo los tubos que van a ingresar al subsuelo, ¿no? Entonces, pues vaya, realmente la perforación petrolera siempre pues se consideró un trabajo de muy alto riesgo para quienes laboraban en la perforación, de tal forma que el presidente dijo, no, pues las compañías están llevando todo a sus países, a sus tesorerías, y no nos están dejando nada. Tomó la determinación de nacionalizar el petróleo y así lo hizo, ¿no? Ese es otro capítulo que pues ya se ha tocado en alguna ocasión, la expropiación petrolera. Entonces, esa expropiación petrolera fue
en 1938 y fue todo un éxito para nosotros, a pesar de que las compañías extranjeras precisamente pues consideraban que no iba a haber la capacidad de los mexicanos de poder hacer el trabajo como se hacía, ¿no? Sin embargo, durante esos años que ellos estuvieron trabajando, dando la capacitación a los obreros mexicanos, muchos de nuestros obreros ya habían aprendido a perforar y muchos de ellos trabajaban en el piso también, eran ese puesto que llamamos chango, que es ese trabajador que sube a las alturas y desde ahí arriba una canastilla que lo protege para no caer, está dirigiendo la tubería que va a ingresar al subsuelo, ¿no? Se va a adaptar ese tubo al otro tubo que está ahí esperando y se enrosca y ahí van empujando hasta llegar a los límites que se consideran pueden encontrar el petróleo. Así que ya tenían conocimiento. Nuestros obreros eran personas, la mayoría iletrados, que pues en esos años nuestro país aún no alcanzaba ni la mitad del desarrollo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, pues no podíamos escoger gente que hubiera ido, por supuesto, a ninguna universidad y menos al extranjero a capacitarse, ¿no? Sí. Entonces ellos aprendieron, pues ahora sí, en la práctica, y mucha gente de nuestros mexicanos se pusieron muy interesados en saber perforar y aprendieron. Y cuando ocurrió la gesta de la expropiación, pues ya había una serie de perforadores aquí en Achuapan que venían de otros lugares, pero que se habían hecho aquí, ¿sí? Recordemos que nuestro pueblo se formó, se originó de la afluencia de personas, de la migración de trabajadores que con sus familias vinieron aquí a buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Económicas y materiales de todo tipo. Así que estos trabajadores que ya se consideraban chuapenses, tenían la capacitación adecuada para poder hacer el trabajo. Esto no lo pensaron así ni lo creyeron las compañías extranjeras y pues bueno, se les dio una muestra que sí se podía, ¿no? Y así le tocó al plan 55 precisamente, es el número progresivo en que iban perforándose los pozos aquí, desde el pozo del plan 1 hasta el 55 en ese tiempo del 1938. Y se inicia el momento en que hay que pasarle ahora sí que el timón a los mexicanos, y entonces pues los extranjeros hasta se burlan, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con esta herramienta? ¿Y qué vas a hacer con esta otra, no? Y ahí se burlaban de los mexicanos, ¿no? Y los mexicanos pues ya estaban asesorados y sobre todo sabían que ese tipo de burlas iba a ocurrir. Y entonces no se metieron en problemas con los extranjeros, dijeron que ellos iban a hacer lo posible y lo necesario para que nuestro país siguiera teniendo petróleo, ¿no? Ahora pues en nuestras manos. Y así ocurrió, fíjate, así ocurrió. La historia nos cuenta que el ingeniero Iguanzo se apellidaba, estuvo al frente de una cuadrilla que quisiera que tú nos nombraras, que fue formada por estos personajes que hicieron la historia de nuestro pozo, el Plan 55, por favor. Sí, doctor. Pues dice que la noticia de la hazaña que demostró la capacidad y talento de los trabajadores mexicanos, como usted decía, que demostraron esa gran capacidad de encontrar el petróleo aquí en territorio después de que habían venido de otros países, pues esto dio la vuelta al mundo y permitió que nuestro país tomara las riendas de la perforación petrolera, que hasta el día de hoy nos ayudan nuevamente compañías extranjeras, pero pues también trabajan las manos mexicanas. Los nombres que pasaron a la inmortalidad de esa cuadrilla que logró tal proeza quedaron grabados para siempre en la historia de la industria nacional del oro negro. Y pues vamos a recordarlos también porque pues ellos se nos han adelantado en el camino, pero pues los nombres, como dijimos, van a quedar siempre ahí. Virgilio de Dios, él fue perforador. Pío Zurita se desempeñaba como cabo. Lino Prieto se desempeñaba como chango, la persona que usted decía subía a las alturas y bueno, era un trabajo también muy riesgoso. Sí. Pedro Peregrino y Marcelino Godoy, ayudantes de piso, así como Catalino Vela Morales, fogonero, entre otros. Así es. Pues fíjese, una cuadrilla, porque así se le llamaba, ¿no?, al conjunto de trabajadores que se asignaban a un pozo para perforarlo. Pues todos ellos con mucha capacidad ya, te repito que pues su escolaridad no era muy larga, sin embargo ellos aprendieron ese trabajo prácticamente y lo hicieron muy bien.
Nuestra expropiación petrolera fue un 18 de marzo de 1938. Entonces todavía pasaron a marzo, abril, mayo, y hasta el mes de junio entregaron las compañías extranjeras los trabajos de perforación a México. Y fue precisamente, tengo aquí anotado, que fue el 8 de junio de 1938 que empezó el Plan 55 a ser manipulado y manejado por las manos mexicanas. ¿Sí? Ahí, a partir del 8 de junio del 38, se hizo cargo México de perforar sus propios pozos. Esto ocurrió en toda nuestra república. Veracruz fue uno de los estados que mayor cantidad de pozos petroleros tenía en esos momentos, ¿no? Recordemos Poza Rica, que fue el gran centro petrolero por excelencia de nuestro estado. Y sin embargo, alrededor de Poza Rica hubo otros como Cerro Azul, Naranjos, y todos ellos en el norte, y algunos en el centro también, en la cuenca del Papaloapan sobre todo, y nuestro sur que también tenía mucho petróleo en muchos lugares como Las Chuapas, Tanchital, Agua Dulce, Cuichapa, Minatitlán mismo, Coatzacoalcos, que hubo perforaciones también ahí, y en fin, todo el sur del estado tenía abundante petróleo. Así que, pues, ese 8 de junio fue histórico porque ahí nuestras cuadrillas recibieron la responsabilidad de conducir los trabajos por el camino que deseamos los mexicanos, ¿no? Del éxito. Y empezaron a trabajar. Y finalmente, un 12 de noviembre, ¿sí? 12 de noviembre tenemos, ¿no? Terminaron la extracción de la perforación, perdón, no la extracción. Y entonces brotó el chorro de petróleo, ¿no? Como era antes. Pues ahorita ya no se ve eso, porque hay válvulas especiales que cierran, se encarga de cerrar el chorro que surge con la intensidad tan indomable de la naturaleza, ¿no? De la fuerza que emana una corriente de líquido así. Y entonces viene el chorro y fue una cosa muy, muy jubilosa para todos, ¿no? Fue un día de mucha alegría porque finalmente se habían logrado llegar al fin del programa y sin ningún accidente finalmente, ¿no? Algo muy bonito también porque se llevaron todas las medidas de seguridad adecuadas y nuestros mexicanos pudieron y demostraron al mundo que ahí estaba el pozo ya en funciones, ¿no? Nuestro Plan 55, tenemos aquí anotados, que dio originalmente 3.575 barriles diarios, una buena cantidad de crudo, ¿no? Y al final, por 34 años que estuvo produciendo, tuvimos la cantidad de 878.400 barriles de petróleo. Entonces dio una cifra pues cercana al 1.000.000 de barriles, ya una cifra que es muy, muy razonable y sobre todo que pues una cifra que nos demostró la calidad y la cantidad sobre todo de petróleo que tenía Las Chuapas, ¿no? Esa fue una muestra. Para esto ya simultáneamente pues a partir de esas fechas otros pozos que ya estaban también en perforación avanzada empezaron a brotar y a dar su petróleo. Y entonces ahí se originó verdaderamente la razón de ser de que Las Chuapas fue un lugar, una ciudad, un pueblo originalmente petrolero al 100%, ¿no? Porque verdaderamente hubo mucho petróleo, mucho petróleo acá. Recuerdo que se empezó a perforar por muchos sitios de nuestra ciudad en estos tiempos, ¿no? No éramos municipio aún muchos años después. Entonces, aún en lo que ahora son zonas habitadas y construidas por casas, ¿no? Se perforaron. Recuerdo pozos que se perforaron en donde está la DO, enfrente junto a la secundaria, donde hay un complejo de tienditas ahí. También hubo pozos así, un pozo que se descontroló también, y también yo de chamaco, de niño, observé cómo era esa columna, ¿no? Que vallaba a todo el mundo, que estaba por ahí cerca del aceite, ¿no? Se perforaron pozos aquí mismo en nuestro parque central, ¿no? Como lo vemos, con el pozo que está aquí, que recién se ha modernizado con las pinturas y todo lo que, el bonito trabajo que hicieron ahí los que se acercaron a
a remediarlo un poco. Más adelante de ese pozo, otro pozo también, y hasta por allá en la Cuevita y todos esos lugares también se perforó. ¿Sí? Entonces, y se extrajo petróleo. Prácticamente todo nuestro subsuelo estaba con un manto petrolífero muy bueno, ¿no? Bueno, finalmente pues todo se acaba también y posteriormente, años después, ya cuando éramos municipio libre, nos asignaron un determinado número de hectáreas como municipio y allá también se fue a perforar y se han encontrado, por ejemplo, el Cerro de Nanchital, ¿no? También bastantes pozos que se han utilizado para bien de la nación, digamos. Bueno, pero volvamos a nuestro pozo. Volviendo a nuestro pozo, pues fue originalmente el pozo que dio el banderazo, el que dijo, aquí sí podemos los mexicanos ser autosuficientes y demostramos al mundo que también somos capaces de poder perforar esta tecnología, que en esos años pues, es la tecnología más avanzada, ¿no? Claro. Finalmente, pues eso nos dio mucho prestigio en el mundo también, y qué hermoso que eso haya sido así, ¿no? Las Chopas duró mucho tiempo, muchos años, y precisamente hace 2 días, como lo dijiste en tu introducción, se cumplieron 80 años de esa hazaña, y todavía lo recordamos y pasamos por donde está el pequeño no es un monumento siquiera, simplemente es una placa donde dice, ese es el Soplan 55, perforado después de la expropiación petrolera, ¿no? Y bueno, ya nuestras diapositivas que por ahí estamos pasando, claro, pues darán cuenta de ello, ¿no? Y también pues vemos ahí a los personajes que tú mencionaste, la famosa cuadrilla, sí, con las personas que tuvieron la fortuna de ser testigos de la historia y pasar a formar parte de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y finalmente, pues, yo quiero comentarte que ese pozo, la Gerencia de Servicios de Petróleos Mexicanos, durante cada año hacía un homenaje precisamente para recordar tan grata fecha. Y el tiempo que se demoró fueron muchos años, porque yo regresé a estudiar y en 1980, 82, por ahí me tocó ir, yo regresé en el 77 y teníamos que ir un grupo de personal de confianza de la empresa a participar junto con los compañeros del sindicato, de la sección 26, y por ahí luego me enviaban a mí para estar ahí presente representando al hospital. Y qué bonito, ¿no? Era en la ceremonia, iban algunas escuelas también a hacer un programa alusivo a la fecha y a recordar la memoria de nuestro presidente Lázaro Cárdenas del Río y de los trabajadores que tuvieron la fortuna de ser los que participaron en esta historia de trabajo, de honor, de lucha y de triunfo, ¿no? Y entonces el lugar donde está situado, que es en la colonia Mario Rosado, como bien dijiste también, pues está un poco accesible. En realidad tienes que subir una lomita ahí, que no está tampoco una gran montaña, pero sí tiene sus dificultades, más ahora que después de algunos años, pues no sé qué ocurrió, pero dejó de sentirse esa alegría, ese bienestar que teníamos los choapenses de saber que aquí se había perforado el primer pozo después de la expropiación petrolera. Y entonces, pues yo nunca me enteré de por qué razón fue, pero se suspendieron las ceremonias donde se recordaba, ¿no? Ya se dejó de asistir simplemente y el pozo pues obviamente vino a menos en su mantenimiento, pasan los años y crece la maleza alrededor de él, se instalan luego algunos establecimientos que son del giro del alcohol y pues menos, ¿no? Menos y pues en 2010, que fue el bicentenario, hicimos entre algunas personas una asociación pequeña para poder rescatarlo, pero fue pues casi imposible porque los terrenos no están regularizados, la colonia de Mario Rosado ha tenido muchos problemas en su pasado reciente con ese tipo de las escrituraciones y todo eso, ¿no? Y entonces quien llegó por ahí se estableció ahí y dijo, no, pues ya de aquí yo no me salgo, tenga o no tenga papeles, esto es mío, ¿sí? Y entonces hemos sido víctimas de esa situación, ¿no? Y adelante tú que estás. No, pues fíjese, escuchándolo, doctor, pues fueron 34 años de producción de ese pozo y han pasado 46 años ya
después de que terminó su producción, pues de abandono, porque bien mencionaba usted, ese pozo, antes se reunían, hoy ya no. Ojalá y las autoridades sindicales, las autoridades municipales, quienes tengan que ver con este hecho, pues tomen en cuenta que se pueda rescatar este espacio, ¿no? Al final es parte de nuestra historia, la historia de los choapenses, la historia sobre la que estamos sentados hoy en día, porque pues sí, usted mencionaba una parte muy importante igual, sobre muchas casas, sobre muchas colonias de nuestro municipio, pues ahí existen las tuberías que se quedaron y pues ahí decidieron construir porque no tenían dónde más, entonces seguimos teniendo la historia del petróleo y esa pues va a ser histórica para siempre, ¿no? Somos un municipio sentado sobre una base petrolera. Sí, y te comentaba pues que en el 2010, con motivo del Bicentenario, te decía que pues ese comité que formamos, no por comunicarse a la gerencia en México de Petróleos Mexicanos, al sindicato, a la sección local, al municipio, y entonces ellos también vieron pues, con interés que se pudiera hacer un pequeño monumento al pozo ahí en su lugar, ¿no? Inclusive se pensaba establecer un museo de sitio en la ciudad, que también tanta falta nos hace. Desafortunadamente, pues todo el mundo nos animamos y todo el mundo cuando comunicamos estas ideas también se dice, sí, qué bueno, ¿no? Al final de cuentas no pasó nada, ¿no? Se nos prometió el apoyo económico, por supuesto, el apoyo técnico, porque pues había que traer mucha gente, obviamente eso uno lo entiende, que son gastos fuertes, ¿no? Y entonces de todas maneras lo habían aprobado. Y finalmente, ya en las últimas semanas, el Pemex dijo no se puede, porque hay otras cosas que tenemos y ya no se puede hacer. Y no se hizo. Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue porque, pues no sé, creo que toca ya también a nuestras autoridades municipales, como acabas tú de comentar, a los representantes sindicales que tenemos aún aquí en las Chuapas, y a la sociedad civil también creo, poner nuestro granito de arena a cada uno de alguna manera para que se forme verdaderamente un interés que nos lleve a culminar estos proyectos que son rescatando nuestra historia. Rescatar una historia que esto del petróleo tiene que ver con todos, porque alguien puede decir, es que yo soy comerciante y no tengo nada que ver con el petróleo. Claro que tiene que ver con el petróleo, porque ellos vinieron a venderle a los petroleros y de ahí hicieron ellos también sus negocios y su fortuna, quien hizo fortuna. Y así te puedo decir de cualquier otra ocupación que puedan tener la ciudadanía, que tiene relación con el petróleo también, ¿no? Las escuelas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, no es que seamos unos petroleros, otros comerciantes, no, todos somos choapenses y a todos nos atañen las cosas buenas y malas que ocurren en nuestra ciudad y en nuestro municipio ahora, ¿no? Entonces, yo pienso que es tiempo de que se interesen las personas. Ahorita que tenemos estos medios de comunicación tan avanzados, como es el internet, como es este programa que tenemos que, mira, no jamás había ocurrido, ¿no? Entonces, esto es bueno para que la gente se interese y diga, sí, entre todos los que vivimos inclusive fuera de la ciudad, en otros lugares, vamos a apuñar, vamos a mandar mensajes a nuestras autoridades para que se interesen por formar un patronato y que se haga esto, ¿no? Yo estoy muy consciente y tengo bien entendido que tanto en el municipio como en el sindicato de la sección 26 petrolero tienen el interés. Lo he platicado con ambas instituciones y están muy conscientes de que sí hay que rescatarlo y que hay que hacer algo ya por ello, ¿no? Entonces nada más necesitamos organizarnos para que se logre, trabajando duro desde luego, y que se logre que se haga algo, definitivamente. Ojalá, doctor, de verdad que lo esperamos todos. Dijera usted, quienes son o no somos petroleros, pues todos tenemos que unirnos como sociedad. Y para que nuestro público se ubique, muchos lo han de conocer, pero el pozo está ubicado en el carril derecho de la carretera a la Exbodega Producción. Estamos situándonos muy cerca de la capilla Señor de la Misericordia. Pasando un poquito la capilla del Señor de la Misericordia, en esa curva, podemos encontrar el pozo, donde estaba el pozo 55. Así es, sí. Finalmente, Janet, quiero hacer también un comentario con respecto a una situación. Hace como 3-4 años salió publicado en un periódico de Veracruz y del norte del estado
un reportaje donde una periodista decía que se celebraba tal edad del primer pozo petrolero perforado por manos mexicanas después de la expropiación en la ciudad de Poza Rica. Entonces, ella da los datos que un cronista de la ciudad de Poza Rica le había comentado a la señorita y dan como fecha el 28 de julio de 1938, fecha en que ellos empezaron a perforar. Y nosotros empezamos a perforar, recordamos, el 8 de junio. Así que del 8 de junio al 28 de julio, pues hay 20 días de distancia y de diferencia a favor de nosotros, desde luego. Se hizo la aclaración pertinente a través de los medios correspondientes y adecuados para establecer más bien, que no era así, que ese artículo estaba pues mal fundado, ¿no? Y en Poza Rica aceptaron de buena fe y de buena gana que se habían equivocado, ¿no? Que le dieron a nuestro pozo el reconocimiento de ser el primer pozo petrolero. Y bueno, quedó aclarada esta situación. Quizá esto no fue una noticia a nivel nacional, ni mucho menos, porque pues ahorita aquí está peleando por esas cosas, ¿no? Claro. Pero sin embargo, es nuestro pozo y lo defendimos con mucha fe y mucha voluntad y mucha fortaleza, dando las fechas, ¿no? Tal como si hubiera sido al revés con nosotros, pues hubiéramos reconocido también, ¿no? Claro. Y bueno, se aclaró todo y finalmente y felizmente estamos siendo que somos el primer pozo. Pues ahí está, es el orgullo de las Choapas, tiene primer pozo petrolero perforado con manos mexicanas y pues bueno, quienes no olvidarán esto pues serán los familiares de la primera cuadrilla que trabajó ahí, quienes trabajaron después porque pasaron, pues como ya lo mencionaba, 34 años de esa producción de petróleo, pues bueno, ojalá y quienes sean responsables pues de rescatar todo esto, de preservarlo año con año lo hagan, porque los choapenses pues esta ocasión no le dimos la importancia, ¿verdad? Porque nadie nos motivó a hacerlo tal vez, pero pues bueno, es importante empezar a hacerlo. Así es, así es. Pues de verdad que lamentablemente con el paso de los años, después de que muchos pozos dejaron de producir y quedaron abandonados, muchos de ellos en colonias que después fueron pobladas y otras pues que quedaron entre matorrales, esas tuberías posteriormente también pues fueron robadas, ya lo hemos dicho también aquí en programas anteriores cuando hemos hablado de esto, de la expropiación de los pozos, ese material pues la tubería ha sido saqueada poco a poco por las situaciones que agobian a muchos, ¿no? También que no tienen trabajo y pues se les ha hecho fácil entrar a esos lugares y llevarse las tuberías, irlas robándoselas poco a poco y pues dejan también el riesgo, porque aunque esos pozos ya no producen, al final pues también tienen ahí residuos. Sí, hay residuos. Y pues como consecuencia, pues también ha habido derrames en nuestro municipio. Ajá. Pues de verdad que ha sido fascinante hablar de estos temas que nos interesan a todos. Es un orgullo, lo repetimos nuevamente para todos los choapenses, haber celebrado el 12 de noviembre los 80 años de la fundación del Pozo Plan 55 y pues ojalá y este tema, como lo hemos platicado ahorita, pues lo tomen en cuenta quienes sean responsables, doctor. Y pues bueno, vamos a hacer también un parámetro porque en estos días que las condiciones del clima pues nos han afectado a muchos, pues no tanto por el enfermarse de gripe, tos, pues también hay familias que ahorita están muy vulnerables en nuestro municipio. Hay familias que no solo han sentido el embate de los vientos que han destechado sus casas, también pues el frío, ¿no?, que se siente. Entonces, pues vaya desde aquí, desde la oficina de la Dirección General de Diario Presencia, donde hoy grabamos este programa, pues pedirle a la sociedad también que tome precauciones, que si salen a la calle, el doctor no los puede decir bien, pues salgan abrigados, que consuman muchos líquidos. Doctor, ¿cuáles serían también estas recomendaciones? Sobre todo a los niños, a las personas de la tercera edad, las personas enfermas que son más vulnerables a estos efectos del clima, pues resguardarlos, ¿verdad? Hidratarlos adecuadamente, muchos líquidos, como dijiste, abrigarlos en el sentido de que no los dejen salir a exponerse a la intemperie. Y bueno, cuando tengan que moverse de sus casas porque entra el agua y se inundan, pues que se vayan, porque hay personas que no quieren irse por el temor de que pierdan sus cosas, ¿no? Pero es más importante la vida de sus seres queridos y de sus niños y de sus ancianos sobre todo. Entonces recordemos eso, siempre la seguridad
y la razón de que vamos a hacer una situación de ese tipo, porque vamos a salvarle la vida a nuestros seres queridos también. Así es, y pues bueno, les agradecemos a ustedes que hayan estado pendiente, a Isa Díaz, que pues nos haya mandado saludos, Luis González, Ignacio Chablé, Andrés López, que nos han dejado sus comentarios por ahí en nuestro programa en redes, Presencia Sureste, cada viernes, como nos encontramos el día de hoy. Pues les agradecemos que estén pendientes de nosotros, que nos sigan a través de este programa. Y pues doctor, este ha sido un programa más de Las Choapas, Nuestra Historia. Sí, muchísimas gracias por su atención y espero que todos la pasen muy bien. Nos vemos pronto.